Ya tenemos a nuestro invitado a esta hora de la mañana, el ingeniero Jaime Estrada Bonilla, ex alcalde de la ciudad de Puerto de Manta. 7:35, a quien le damos la cordial bienvenida a esta hora de la mañana. Del cantón, diga usted. ¿Del cantón? Claro. Bueno, del cantón Manta. 7:35, Claro. la hora del tiempo. No se enoje, ¿va? No, ¿y por qué me tengo que enojar, señor? Estoy tranquilo. El otro panita usted lo corrige y se pone enojado, pues. 7:36. Vaya, tranquilo. Ingeniero Jaime Estrada. Respire profundo usted. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Eduardo. Un gusto saludarlos, estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. No puedo iniciar la entrevista sin felicitar a Radio Modelo, que está cumpliendo 30 años desde su fundación. Recuerdo perfectamente cuando inició esta radio, con la visión que tenía don Ángel Delgado, su fundador, y que ha proseguido pues su hijo al mando de la radio, y felicitar también a ustedes, a todo el personal técnico de periodistas que trabaja en Radio Modelo, que a lo largo de estos 30 años se ha ganado un sitial muy importante en la provincia, en el país y por supuesto en nuestra ciudad, dando información veraz y oportuna. Así que felicitaciones a ustedes por estos 30 años. Bueno, 7:36, es alcalde de la ciudad de Puerto de Manta también. Manta se apresta a celebrar, a recordar el primer centenario. ¿Cómo está mirando usted la ciudad? Bueno, que Manta va a cumplir 100 años de cantonización, lo sabemos desde hace rato. Eso va a ser el próximo 4 de noviembre del 2022. Desgraciadamente la ciudad no se ha preparado para celebrar como debiera celebrar esos 100 años. Y digo no se ha preparado porque si bien falta un poco más de un año para este acontecimiento, hay obras que tienen que ser proyectadas, obras que tienen que estar financiadas, obras que debieron haberse iniciado ya para celebrar como Manta se merece estos 100 años. En todo caso, será una celebración muy importante. Creo que Manta es una ciudad que en sus 100 años de cantonización ha tenido un gran desarrollo, y esto es básicamente por el empuje del sector privado, por el motor de la economía de esta ciudad, que ha sido siempre el sector pesquero, el sector industrial, las nuevas actividades que se han incorporado al quehacer económico de Manta, como es el sector inmobiliario, como es el sector turístico, y en esto que hay que seguir trabajando, y lógicamente para que este desarrollo sea sustentable, siempre lo hemos dicho, hay que planificar la ciudad, hay que pensar en esos proyectos importantes, tal vez no importantes en el momento, pero sí importantes para el desarrollo, para las nuevas generaciones. Así que en ese aspecto, en nuestro paso por la alcaldía, pudimos planificar, ejecutar algunas obras, dejar otras financiadas que a Manta le dan una visión de ciudad. Desgraciadamente no se prosiguió con esa planificación ni en la anterior administración ni en la actual. Así que yo creo que estos son temas que hay que retomarlos, que hay que mencionarlos, porque evidentemente Manta necesita tener un norte para su crecimiento. Esta es una ciudad reconocida a nivel nacional y a nivel internacional ya, justamente por ser una ciudad turística, por prestar una serie de facilidades, pero este crecimiento y esto que también permite que muchos ciudadanos de la provincia y de otros sectores del país vengan a radicar a Manta, significa que las autoridades tienen que pensar en el desarrollo y pensar en obras que Manta necesita. Por ejemplo, abastecimiento mayor de agua potable. Ustedes saben, Manta cuenta actualmente con el Ceibal, una obra que nos tocó darle el impulso para que funcione en el año de 1999. Manta cuenta con la planta de Colorado, que nos tocó construirla, financiarla y ponerla en funcionamiento en el año 2013. Justamente cuando estábamos en la administración. Está planificada la nueva planta de agua potable en el sector de La Revancha, una planta de 30.000 metros cúbicos de agua. Desgraciadamente pasó la administración anterior, la actual administración, y no se concreta. Yo siempre digo, estas son las obras que Manta necesita para el sostenimiento de la ciudad. Más bien vemos que en el tema de agua potable tenemos un retroceso, y es fácil cuando ya nosotros empezamos a pedir más tanqueros y más suministro de agua por esa vía, significa que algo no está bien, algo no está funcionando, y eso nos pasa actualmente. Manta necesita construir urgentemente el emisario submarino para erradicar completamente la contaminación de la ciudad. Nos tocó dejar un estudio completamente sustentable por una de las principales empresas mundiales para este cometido. Yo creo que estos son los temas importantes. Manta necesita mejorar en su movilidad,
dejamos un plan de movilidad que sirvió para ejecutar el paso elevado, el distribuidor de tráfico que está justamente entre el Malecón y la avenida 4 de noviembre. Ese mismo plan de movilidad nos permitió, nos dio luces para construir varios pasos elevados peatonales. Ese mismo plan de movilidad sirvió de base para construir la vía del paso justamente entre la 4 de noviembre y la 113, que fue financiado con el crédito de los 100 millones, pero fue justamente ese estudio que lo hicimos en el 2010 en la alcaldía, que nos dio las obras que hay que seguir. Ese estudio también indica que hay que construir un nuevo distribuidor de tráfico en la intersección de la vía Puerto Aeropuerto, la vía Manta Rocafuerte, la vía que va por el Palmar, la vía que va a Jaramillo. Es importantísimo, vemos que ahí se está construyendo un monumento. Yo creo que no es lo apropiado, porque cuando exista la determinación de construir el paso elevado, ese monumento tiene que ser derrocado. Así que son temas de fondo los que yo creo que la ciudad tiene que mirar y analizar, y especialmente las autoridades. Dos cosas. Yo he interpretado algunos temitas que ha dicho el ingeniero Jaime Estrada. A ver, ¿y no será que la pandemia tampoco le dejó programar o proyectar más obras para la ciudad? Porque Sí, en eso se están definitivamente. Yo creo que protegiendo, no solamente en Manta, en el Ecuador entero, ¿no? A ver, yo creo que hay elementos que hay que considerar, definitivamente. Creemos que efectivamente la pandemia motivó pues que todos los recursos, tanto del gobierno central, o una gran parte de los recursos del gobierno central, de los gobiernos seccionales, sean dedicados a atender la pandemia. Estamos plenamente de acuerdo. Que la pandemia ocasionó pues que exista una disminución de ingresos económicos en todo sentido, en el sector privado. Si el sector privado no tiene, pues lógicamente no hay cómo pagar los impuestos. Hay una pérdida de empleo tremenda. Realmente la pandemia afectó. ¿Y eso para ustedes es una excusa o no? Mire, yo creo que... De acuerdo a lo que dice, que no hay obras. Yo creo que eso... O falta capacidad de gestión. A ver, yo creo que si queremos poner una justificación, esa puede ser una justificación. Pero Miguel Ángel acaba de anotar una palabra que yo le iba a mencionar. Hay que gestionar. Yo creo que hay que gestionar. Y también la pandemia abrió una oportunidad de mucha ayuda internacional. De hecho, Ecuador se ha mantenido, o las finanzas públicas del país se han podido mantener con muchos problemas, pero se han mantenido, es justamente por la gran ayuda internacional que ha recibido. Esa ayuda no solamente para los gobiernos nacionales, es también para los gobiernos seccionales, pero para eso hay que hacer gestión. Yo quiero recordarle, ustedes lo saben, la ciudadanía conoce que nosotros hicimos gestión ante el Banco Mundial, y no solamente lo hicimos ante el Banco Mundial, lo hicimos ante la Corporación Andina de Fomento, lo hicimos en el BIC, directamente como alcalde de Manta estuvimos en Washington hablando con los representantes del BIC, hicimos gestiones. A la pandemia motivó que todos estos organismos internacionales, estos y otros más, den importante cantidad de recursos que, repito, le han permitido a nuestro país mantener cierto equilibrio en la finanza. Hay ayudas que no se ha recurrido. Gracias a esa gestión que realizamos ante el Banco Mundial, Manta es una ciudad que ya está visibilizada ante estos organismos internacionales, y creo que se ha perdido una oportunidad histórica para haber conseguido mayor cantidad de recursos, tanto para la pandemia como para la reactivación económica que necesita todo el mundo. Y lógicamente las puertas se le van a abrir al que las toca, al que las busca, al que gestiona, y eso sí hay que admitirlo. No lo ha hecho esta actual administración ni la anterior. El agua, se reclama mucha agua, a ver, agua, pero en la calidad del agua casi no se habla, Jaime. Bueno, yo creo que hay que trabajar en los dos temas. Tenemos que reconocer que las fuentes de agua cruda que nos llegan a Manta vienen de lugares distantes, vienen atravesando varias poblaciones. Esto permite pues que se reciba bastante cargas que, más allá de los procesos de purificación y de potabilización del agua, sigue siendo agua extremadamente dura. Este es un tema que hay que seguirlo trabajando técnicamente, pero yo creo que primero debemos tener agua para después pensar en mejorar la calidad del agua.
y yo creo que la implementación de una nueva planta de agua para la ciudad de Manta es necesario por el crecimiento de la ciudad, por los nuevos desarrollos inmobiliarios, porque el sector industrial, el sector comercial y lógicamente la población lo requiere, así que esto que debió haber sido ejecutado entre los años 2017 y 2018, estamos en 2021 y seguimos sin contar con una nueva planta de agua. Existe también un quemeimportismo de autoridades como el prefecto provincial, los alcaldes, y voy a mencionar los alcaldes de los 3 cantones, como es Jaramijó, Montecristi y Manta, porque esa fuente de agua que se la diseñó, sí, para la refinería en primer lugar, pero también para que le dé agua cruda para que los 3 municipios que he mencionado se encarguen de potabilizarla, no hacen las acciones necesarias y hoy por hoy ese acueducto está casi que abandonado con una decisión de las autoridades del gobierno central, produce muy poca agua y creemos que los alcaldes y el prefecto especialmente, porque ahí hay un remanente de agua muy importante que puede servir para el riego de los sectores de varios cantones que atraviesa este acueducto. Es decir, son este tipo de cosas de los que no se habla, de lo que no se gestiona, de los que no se ponen en la mesa a trabajar. Yo siempre he pensado que las mancomunidades son buenas, de hecho nosotros impulsamos mancomunidad con Jaramijó, con Montecristi, para ciertas empresas públicas, pero siempre hablamos de estos temas que nos unen. Nosotros con los cantones vecinos de Montecristi y Jaramijó tenemos una cercana relación, no solamente porque somos vecinos, porque somos amigos, sino porque los beneficios de los servicios públicos nos deberían llegar a los 3 cantones de manera similar y a menor costo. Es decir, estos son los temas que hay que plantearlos, que hay que buscarlos, que hay que gestionarlos. Mire, ¿cuánto costó ese acueducto? Ese acueducto costó, si mal no recuerdo, más de 120 millones de dólares. Entonces, ya la inversión está hecha. Si está hecha la inversión, hagamos el esfuerzo entre los municipios, pidámosles a la entidad pública que controla el acueducto, que eso funcione adecuadamente. Y es más, yo siempre lo dije, si no hay refinería, Manta deberá plantear mayor cantidad de agua cruda para tener mayor suministro. Y creo que hay todo el derecho que nos asiste, ya que ese fue un megaproyecto en el cual se había hecho mucha expectativa en esta ciudad como generación de trabajo y por lo tanto al existir esta gran inversión del acueducto, Manta está en la capacidad de plantear, de exigir que se le entregue mayor cantidad de agua cruda y lógicamente construir una planta de agua potable que es simplemente por inoperancia de la administración municipal anterior y del actual que no se ha podido concretar esta nueva planta de agua. 7:48. En el tema de este acueducto hay una inversión de mantenimiento mensual de $125,000, eso dicho por el liquidador de la refinería, y manifestó también que nadie ha demostrado, ni ninguno de los 3 municipios, que aquí se ha conversado del tema de la mancomunidad, interés por ser ellos los administradores de esto. Incluso también se lo ha propuesto a la prefectura, pero nadie quiere hacerse cargo, como diríamos en el argot popular, de ese muerto. Entonces sí demuestra un quemeimportismo por tratar de salir de los problemas de la ciudad y de la provincia también. Usted acabó de hablar de los $100 millones. El municipio de Manta está endeudado con los $100 millones. Y nos preguntamos, yo me pregunto, ¿y dónde están los $100 millones? Que no los veo. No, y la otra parte también para complementar el tema de los $100 millones. ¿Y acaso no fue más interesante, ingeniero Estrada, que esos $100 millones sean justamente para el tema de la contaminación, desterrarla? A ver, yo les cuento. Eso flota, ¿no? Yo les cuento cuál fue la planificación que teníamos. Original. Sí, porque a veces nos olvidamos, perdemos la perspectiva de lo que estábamos hace algunos años atrás. Ustedes son comunicadores, Eduardo ha sido vicealcalde, concejal en más de una ocasión, y conocen que siempre en las campañas políticas previo a la elección de alcalde se hablaba de ejecutar el plan maestro hidrosanitario. Y mire, pasaron muchas administraciones y no se empezaba a ejecutar el plan maestro hidrosanitario de la ciudad. Nos tocó a nosotros en el 2009 y 2014 empezar con la primera etapa con un crédito del Banco del Estado de 35 millones, con un subsidio del 60% del gobierno central, y terminamos esa etapa y lógicamente no se había concluido el plan maestro. Por eso nuestra intención fue buscar un crédito internacional, para lo cual se requerían aproximadamente $50 millones para
complementar el plan hidrosanitario. Cuando tuvimos la oportunidad de buscar un financiamiento superior a esta cifra, es decir, por 50 millones adicionales, pensamos que era muy importante que Manta empiece ya un desarrollo turístico, por eso se invirtió esos 50 millones en el tema de la regeneración urbana, por eso los estudios de movilidad, por eso el par vial de la ciudad y la regeneración en varios sectores, que muchas cosas se cambiaron en la administración anterior, es verdad, pero en todo caso ese era el objetivo. No teníamos todavía los estudios del emisario submarino, lo contratamos en nuestra administración con apoyo de RDP, y finalmente hay los estudios. Nuestra propuesta para el 2014 era justamente buscar el financiamiento. A eso voy, estos planes no se les dio continuidad. Se perdió mucho tiempo en propuestas, en reuniones, en alternativas, pero no se concretó. Es decir, mire, desde el 2014 en adelante, más allá de las obras que se ejecutaron con los 100 millones de dólares, no hay obras adicionales nuevas. Yo creo que la obra que Manta requiere de manera urgente es la construcción del plan que permita ejecutar el emisario submarino. O alguna alternativa, yo me refiero al emisario submarino porque están los estudios, porque eso determina qué es lo que hay que hacer para eliminar finalmente la contaminación en la ciudad. Pero el tiempo pasa y no se concreta esta situación. Yo creo que hay mecanismos, tanto con el gobierno central, mecanismos con organismos internacionales, para concretar este tipo de financiamiento y avanzar en estas obras que son de redención para la ciudad. Hay algunos temas. Yo tengo una pregunta también, antes de irnos también con las preguntas que están realizando acá en redes sociales. La pregunta es esta: ¿Manta, Manabí carece o faltan líderes para que realmente puedan trabajar a favor de los grandes proyectos de la ciudad, de la provincia? Ejemplo, el puerto se lo llevaron. Lo entregamos, pero eso fue un recontra que mal negocio. Ahora estamos estancados con el tema de la delegación del aeropuerto de Manta. Y el ministro de Transporte de la República ya empieza a hablar de que Cuenca necesita un aeropuerto internacional. El compromiso que dio de retomar las negociaciones que sean con la CAP, con este gobierno coreano, estatal. Pero resulta que ahora dice que ya también tiene dos opciones: o retomar las negociaciones, las conversaciones con los coreanos, o ya abrir el abanico para que sean otras empresas las que puedan y lo peor de todo es que llegar también a ser partícipe del tema de la delegación. Y nadie dice nada. No, pero es que de repente... Lo peor de todo eso, Miguel Ángel, ¿sabe cuál es? Es que ya empieza el ministro de Transporte de Obras Públicas a hablar o a cambiar el discurso. Ahora habla ya también de Cuenca. Por eso yo lo sé. Entonces, a lo mejor va jalando el corazón para el otro lado. ¿Hasta cuándo? ¿Qué se hace, Jaime Estrada? Falta de líderes. Entonces, antes de que él conteste, ¿cuál es su opinión? Yo sí estoy preocupado por este tema, porque no vemos que avance el tema de la delegación. No hay nadie que salga a decir esto, ¿no? Porque puede parecer que nuestro aeropuerto corra el mismo camino que tomó también el tema del puerto. Que de repente abren el abanico para que inviertan otras empresas, lleguen a la licitación y se conforma una empresa en Guayaquil o en Quito y le ponen un logo de extranjero cuando no son extranjeros y administran el tema del puerto, del aeropuerto, de la ciudad puerto de Manta. Bueno, puerto y aeropuerto son instrumentos para el desarrollo de las ciudades. Hablemos del tema del aeropuerto. Efectivamente, miremos lo que ha ocurrido en estos últimos años, sí, a consecuencia de la pandemia, a consecuencia del terremoto, que fue en el 2016, se perdió el terminal, el tiempo que se demoró en construir la nueva terminal, vino la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido con esto? La actividad del aeropuerto ha disminuido ostensiblemente. Anteriormente manteníamos un buen número de vuelos, habían a veces 3, 4 vuelos diarios a Quito. Ahora no hay ni siquiera vuelo todos los días, creo que hay 4 o 5 vuelos a la semana. Es decir, hemos perdido mucho espacio, mucha movilidad aérea. Esto, lógicamente, motivado. Las compañías aéreas van a venir en el momento que haya demanda. Las actividades con la pandemia se paralizaron, esto ocasionó una baja en los vuelos y ahora, pues, las personas que tenemos que movilizarnos por circunstancias de trabajo, personales, familiares, deportivas, tenemos que hacer malabares para conseguir cuando hay vuelo a un espacio o regresar por Guayaquil. Es decir, es un tema complicado. Entonces,
Yo a lo que voy es que necesitamos un socio estratégico internacional. Ese aeropuerto siempre se dijo que el aeropuerto de Manta es un aeropuerto internacional, tiene esa categoría, de hecho, por la calidad de la pista, que no fue hecha por el gobierno nacional, sino que todos sabemos fue hecha cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo el acuerdo para el tema de la base que esto funcionó aquí aquí en Manta. Por lo tanto, yo creo que para desarrollar el aeropuerto necesitamos un socio internacional. Yo a una entrevista que me hicieron hace algunos meses, cuando justamente estaba esta polémica, yo manifestaba que si había una propuesta, que yo desconocía la propuesta de la empresa coreana, pero sin conocerla, yo creo que es una propuesta interesante, es más de lo que tenemos, porque ¿qué tenemos ahora? Casi nada. Yo dije en esa ocasión, bueno, si yo arrancho la propuesta, lógicamente que hay que analizarla detenidamente. Ahora, si la visión del actual gobierno es abrir esa posibilidad, hacer un concurso que permita que vaya varios oferentes, pues bueno, ya partimos con alguien que tiene un interés y hay que ver lógicamente en ese plan de negocio qué es lo que propone. Si habla de vuelos internacionales, que Manta se convierta en un aeropuerto base para esta aerolínea, para de aquí hacer transbordo a otras ciudades de Sudamérica o de Latinoamérica, sería fantástico. Así se han desarrollado muchas ciudades. Pero se reclama liderazgo, por sobre todas las cosas, para eso. Bueno, definitivamente, pero ¿quién le corresponde llevar esas actividades justamente a las autoridades locales? Llámese el alcalde o temas que el prefecto debería involucrarse. Mire, volviendo al tema del agua, que quedó un poco ahí en el aire, el tema del acueducto. Yo lo dije en mi propuesta como candidato a la prefectura, que en caso de estar en la prefectura íbamos a plantearle al gobierno la administración de ese acueducto, asumiendo lógicamente los gastos de mantenimiento, de operación del acueducto, entregar el agua a los cantones que hay el compromiso de hacerlo, como es Manta, Montecristi y Jaramijó, y al mismo tiempo entregar agua para riego. Ahí hay una capacidad de poder transportar 120.000 metros cúbicos diarios de agua cruda, que para riego será muy importante para alguna de las zonas que están en el recorrido. Así que falta ese liderazgo. Yo coincido con ustedes, no hay ese liderazgo a nivel provincial, a nivel cantonal, para empoderarse de estos temas y tener una posición coherente, porque le corresponde a ellos, lógicamente con las instituciones de la ciudad, con los frentes cívicos, con las cámaras de la producción, liderar estos temas, pero siempre debe ser la autoridad local el que lidere estos temas. No hacerlo está demostrando justamente una falta de liderazgo, y yo creo que eso es visible actualmente en las autoridades provinciales y cantonales. ¿Alguna aspiración política para las próximas elecciones? ¿Alcalde, prefectura, qué? Eduardo, bueno, yo considero que soy una persona que he estado en la actividad pública, en la actividad política por algunos años. Actualmente presido el movimiento Si Podemos, lista 72. Estamos activando en todos los cantones. En estas conversaciones que hemos tenido han habido propuestas de muchos de los simpatizantes de algunos sectores para el tema de la candidatura a la prefectura. Aquí en Manta hemos recibido algunas propuestas, muchos líderes se han acercado a conversar con nosotros por la posibilidad de ser candidato a la alcaldía. Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión al respecto, creo que esto se lo verá un poco más adelante, pero más allá de ser candidato, no, yo creo que lo importante es hablar de estos temas. Creo que estamos saliendo ya de la pandemia con el gran trabajo que ha hecho el gobierno nacional, y eso hay que reconocerlo por el tema de la vacunación. Más allá que no estemos de acuerdo con muchas cosas del gobierno central, creo que todos los ecuatorianos coincidimos que se ha hecho un muy buen trabajo con el tema de la vacunación. Esto nos permite ya reactivarnos, nos permite pensar en las actividades, nos permite salir, estar aquí en estos espacios que anteriormente, si lo hacíamos vía telefónica o por algún otro medio telemático. Yo creo que ya es necesario compartir, escuchar propuestas, así que vamos a analizar situaciones a la interna del movimiento. Pero va a participar. Bueno, no hay decisión todavía, ya lo veremos en el momento oportuno.
7:59 minutos. Dos preguntitas. Vamos a la pausa y regresamos, ¿le parece? Sí, tenemos un minutito, sí. 7:59 minutos, pero si quiere lance la pregunta. No, dejémosla mejor para cuando ya Tenemos también preguntas acá también, claro, para que pueda responder también el ingeniero Jaime Estrada. Una de esas preguntas es la reforma laboral, por ejemplo. ¿Qué opina el ingeniero Estrada sobre eso? Ya eso sería en el tema del ámbito nacional también, obviamente. Claro, ¿no? También repercute. Bueno, sí. 7:59, la pausa, retornamos, amigos oyentes. Avanzamos aquí en nuestra entrevista con el ingeniero Jaime Estrada Bonilla a esta hora de la mañana. Por acá nos dice, preocupado por la ciudad, sus líderes que no defienden los caros intereses de la ciudad. Ya el ministro de Obras Públicas empieza a cambiar el discurso sobre el aeropuerto de Manta. Lo mismo. Y paralelamente, Cuenca reclama con derecho aeropuerto internacional. Cuidado y nos vuelven a ver las caras. Ahora que entrevistan al ingeniero Jaime Estrada, sería bueno saber qué piensa ministro cuencano, adular en Guayas, queriendo inversionistas. Sí, lo hemos dicho, creo que se necesita un fuerte liderazgo para defender. Manta ya es un aeropuerto internacional, siempre tuvo ese título. De hecho, de acá se generaba mucha carga pesquera hace algún tiempo atrás. Ahora, hasta antes de la pandemia, recordemos, habían vuelos de compañías venezolanas que venían regularmente toda la semana. Todo eso lo hemos perdido. Yo creo que, como decía hace un instante, se están retomando las actividades. Creo que es necesario y mantener esa posibilidad. Yo repito, no puedo hablar mucho de la propuesta que hizo la empresa coreana porque nunca la conocí, no la vi, no se hizo pública, pero era una propuesta que había sido interesante que la alcaldía, tengo entendido hay un delegado del alcalde para el tema, el abogado Villavicencio, explique a la ciudadanía en qué consistía esa propuesta, si era conveniente, no era conveniente. Yo siempre he dicho, para no tener nada es preferible tener una posibilidad que permita movilizar tanto carga como pasajeros en el aeropuerto. Mire lo que nos pasó con el puerto. Nosotros tuvimos una concesión con la Hutchinson, desgraciadamente se cayó esa concesión, creo que fue un error histórico para Manta que esa concesión se haya caído con una empresa que concesiona muchos puertos a nivel del mundo y en la única que tuvo problemas fue en Manta. Eso ya pasó. Aquí, Miguel Ángel, usted ha dicho que la concesión que se dio fue apurada, que no fue en los mejores términos. Yo también creo. La del puerto. La del puerto, yo también creo que porque yo he visto números, sí he visto que la carga ha crecido. Sí usted fue presidente también de Autoridad Portuaria. Autoridad Portuaria en 1997. Claro. He visto que hay inversión, que creció la carga. Conozco ha crecido la carga. Carrero y lo mismo. No, la carga ha crecido. Lo que yo no estoy de acuerdo es la distribución económica de ese modelo de concesión o de delegación que se entregó a la concesionaria. ¿Y en números cómo está la situación? Los números son favorables para la empresa. ¿Pero para quién? Para el concesionario, pero no para el Estado. ¿Ya? Lo que recibe el Estado del concesionario o del delegado de la administración portuaria no alcanza para el gasto operacional que tiene Autoridad Portuaria de Manta. Es decir, ahí lo que hay que plantear hay un perjuicio entonces. Hay un perjuicio económico, claro. Eso es clarísimo. No venía preparado ahorita con los números, pero sí los tengo de lo que pero de manera general, de lo que ha generado el negocio del puerto en los últimos años que tiene la concesión. Y una preguntita, ¿y usted no cree, Jaime, una pregunta así suelta, que eso de que incrementaron la carga, el tema de carros y cosas así, ¿usted no cree que a la final Portuaria pudo haber mantenido las mismas circunstancias? ¿O influyó en algo la...? No, yo creo que sí hubo un buen manejo más especializado de la carga y esto no vamos a decirle que es mérito de los que tienen actualmente la delegación. Yo creo que habría que analizar los últimos años de las administraciones portuarias, las personas que estuvieron al frente que lo hicieron tan mal, que justamente se perdió la carga o no gestionaron carga para que el puerto vuelva a estar a los niveles que tenía en los años 90, donde realmente se generaban muchos recursos para portuarios, recursos que recordemos hasta un poquito más atrás. Desde su época, a ver, 98, 99 fue lo suyo. 97. A ver, Portuaria recibía una buena cantidad de dinero, inclusive había recursos hasta para hacer obras en la ciudad. Recuerde que en la administración nuestra hicimos el malecón escénico con fondos de Autoridad Portuaria de Manta. Anteriormente
parte del alcantarillado de la ciudad, que había el primer alcantarillado, lo hizo Autoridad Portuaria de Manta, con recursos. Y las vías también. Y muchas de las vías, claro. El propio malecón, la vía de circulación nos tocó retomar ese contrato casi caído que estaba de la administración anterior con la compañía Erdoiza y construir la vía de circunvalación con el manejo de un porcentaje, importante que pagó Autoridad Portuaria, y después adicionalmente la vía Puerto Aeropuerto. Es decir, Autoridad Portuaria tenía una injerencia muy directa en los proyectos de la ciudad y en las obras, y estos últimos años, digámoslo, de la década, que muchos dicen ganada, otros dicen perdida, realmente ¿perdida o ganada? Portuaria perdió. Autoridad Portuaria perdió. Manta perdió. Sí, así es. Manta perdió. ¿Cómo es posible que los impuestos y eso los amerita tenga que pagar la Autoridad Portuaria? Claro, los predios urbanos los paga Portuaria. Los predios urbanos, $300.000. Y Miguel Ángel, y a ver, y en este tema, ¿hay alguna fórmula para poder desencadenar eso que está como perjuicio? Mire, yo en el tema de Portuaria tengo entendido que ya hay informes de Contraloría, y creo que es necesario, urgente, de que exista una revisión a los términos de esos contratos, que haya una distribución más equitativa para el propio gobierno central y lógicamente y el concesionario, y sobre todo que se cumplan los parámetros de incremento de carga que están especificados. O sea, que sea más justo el tema, que sea más equitativo. Y además yo creo que estos temas tienen que ser transparentados, o sea, no se informa a la ciudadanía, no se dice nada, y esta ya es una tarea. ¿Quién controla al concesionario? Lo controla la Autoridad Portuaria de Manta. Por lo tanto, Autoridad Portuaria de Manta, las personas que están ahora a cargo de la institución, que son parte de este gobierno, deberían informar a la ciudadanía, porque ellos tienen el control de la delegación, y por lo tanto, si ocultan información o no la hacen pública, de alguna manera se vuelven cómplices también de la situación que pasa en el manejo portuario, y aumenta el desconocimiento que tenemos los ciudadanos al respecto. Bueno, por acá también tenemos preguntas. Dice, ¿qué opina el exalcalde Estrada como empresario sobre la reforma laboral que propone Lazo? Dice Jorge Ayala. Leibari Palma dice, saludos al ingeniero Estrada desde Portoviejo de parte de Nixon Palma, mi respaldo y mi familia al 100%, excelente gestión. Luis Oscar Fran Revelo dice, por favor, con todo respeto, siempre la excusa de un mal administrador, siempre serán las excusas, diciendo no hay plata, que la pandemia, etcétera. Pero señores, un GAT es como una empresa que siempre tendrá ingresos y puede organizar con un fondo de emergencias, y cómo se llama esa organización y gestionar, según por acá las opiniones que estamos dando a conocer. Bueno, sobre la reforma laboral, realmente la he empezado a analizar ahora, porque lógicamente como empresario y como dirigente político es necesario estar actualizado en estos temas. Yo creo que la situación, y hablando un poco en general antes de la reforma laboral, yo creo que el país no está para nuevos impuestos. Después de toda esta recesión económica que hemos tenido, hablar de nuevos impuestos no es lo conveniente. Tenemos instituciones financieras del sector público que están paralizadas, que no sé cuándo van a iniciar su trabajo de financiar para reactivar la producción. Y el tema de la reforma laboral, yo creo que se le fue la mano. Si bien lógicamente yo soy empresario, creo que los derechos de los trabajadores tienen que ser respetados. No pueden ser conculcados. Hoy por hoy existen ya algunas alternativas, como el trabajo a destajo, que es un trabajo que uno lo contrata, lógicamente, cuando se necesita trabajo adicional, pero he visto en esta reforma que inclusive se habla que si se comprueba alguna falla o alguna falta del trabajador, él tiene que indemnizar al patrono, pagarle un mes de sueldo. Yo creo que equivocaron completamente los libros. Los derechos de los trabajadores. ¿Malos asesores o qué pasa? Yo creo que muy malos asesores. Creo que muy malos asesores en estos temas. Yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por la Asamblea. No creo que haya partido alguno, más allá tal vez. En el tema laboral. Sí, en el tema laboral. Y en el tema de impuestos. Mire, yo soy de la idea de que el país no está para más impuestos. Estamos saliendo de una tremenda paralización de las actividades, de crisis económica, recién nos estamos reactivando. Entonces, hablar de nuevas imposiciones, por mucho que hablen de un sector reducido, todos sabemos que los impuestos después son trasladados al pueblo, a los consumidores. Así que en ese aspecto yo creo que hay cosas seguramente que habrá que rescatar. El proyecto es muy amplio, no lo he podido revisar en su totalidad, pero en temas impositivos y en temas de reformas laborales,
es muy poco lo que se puede rescatar. Y hablando ya de un tema eminentemente político, que es lo que le corresponde a la Asamblea, si bien son temas técnicos que tienen que analizar y debatir y aprobar o negar, todos sabemos que hay partidos políticos que tienen una fuerte oposición al actual gobierno, pero creo que es un momento para dialogar, para tratar de llegar a acuerdos, pero la realidad nos dice que, y por la experiencia, que es muy poco probable que existan votos para este tipo de reforma. Esperemos que lo importante, lo bueno que sí tiene el proyecto. Y algo de su experiencia también parlamentaria. A ver, hay una pugna ahora, parece, entre la presidenta de la Asamblea y el presidente de la República, ¿verdad? Y por supuesto se generó inclusive algo relacionado con la muerte cruzada, con la consulta popular. Y esto no motivaría en un momento determinado que diga la Asamblea, no va esto, no va esto. ¿No generaría quizás una reacción también del presidente de la República para apurar una consulta popular? Bueno, la Asamblea tiene esa facultad, ¿no? El Ejecutivo envía los proyectos de ley y la Asamblea tiene que debatirlos, aprobarlos, negarlos o aprobarlos parcialmente. Es un proceso complejo, especialmente por lo atomizado que está la Asamblea, por las posiciones que se marcaron el día de las elecciones de las autoridades, cuando aparentemente había una mayoría ya entre UNES, el Partido Social Cristiano y el gobierno. Esto a última hora no se dio, pues, y todos sabemos lo que ha pasado, y ahora estamos viendo las consecuencias. Más bien nosotros como ciudadanos y como actores políticos provinciales lo que planteamos es que haya la suficiente mesura para analizar. Creo que en la ley hay temas importantes que hay que rescatarlo, que lo positivo sea aprobado por el bien del país, y lógicamente hay muchas cosas que como en los temas impositivos y de reformas laborales, que yo creo muy difícilmente van a tener los votos necesarios. 8:13, la hora del tiempo también, 8:13 por acá, dice Jenny Solórzano, saludos cordiales a tan distinguido caballero ingeniero Jaime Estrada. Jimmy John Villegas dice, es preocupante escuchar que aún seguimos hablando en Manta del agua y el manejo de agua residual. De igual manera también dice Edwin Gómez, esta administración borró el nombre del ingeniero Beto Gómez en la planta del Ceibal, un personaje que contribuyó mucho para Manta con el ingeniero Estrada. Ponen su logotipo borrando el nombre de alguien que dejó un legado para Manta. Arturo Ferrari Vera dice, señor periodista, pregúntele a Estrada en qué quedó el $500,000 que el municipio pagó por unos terrenos a un señor que no era el dueño. Según Jorge Zambrano, ese negocio lo realizó Estrada en su administración y él lo que hizo fue solamente pagar. ¿Qué se hizo en la administración de Estrada? Dice, por la contaminación. ¿Cuánto se invirtió y cuáles fueron los resultados? Dice Lucy Yagual a esta hora de la mañana. 8:14, la hora del tiempo. Bueno, hay varias preguntas. Me quiero referir al tema del terreno. Yo en una entrevista, en las poquísimas entrevistas que he dado en los últimos tiempos, o después de la pandemia, esta es la segunda, me refería a ese tema y yo daba como ciudadano mi opinión y lógicamente como conocedor del tema, que las actuales autoridades municipales deben iniciar una investigación e informar a la ciudadanía sobre este tema. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, en nuestra administración hicimos una expropiación de terrenos para la ampliación de las lagunas, si mal no recuerdo, era para el proyecto Civivienda, para el proyecto Civivienda. El valor de esas 362 hectáreas era algo más de $400,000. Nosotros consignamos esos valores como indica la ley, porque puede ser una expropiación, pero si no paga los valores o no lo consigna en un juzgado, esa expropiación no tiene validez. Nosotros hicimos lo correcto, pagamos uno de los aparentes propietarios, digo aparentes porque justamente ese terreno habían dos familias en disputa, un señor Mollón y los herederos de un señor Santana, y con mayor razón no se podía pagar directamente a ninguno de los dos, ya que eso se estaba ventilando en otro juzgado. Consignamos los valores y ya era la responsabilidad del juez. El juez que tenía los valores consignados, yo no sé con qué argumentos le pagó a este señor Mollón ese valor, perjudicando a la parte legal, porque la otra familia no estaba todavía en litigio. Posteriormente, este señor Mollón presentó un juicio por justo precio, salió un fallo tanto de un juez local como de la Corte Provincial,
donde obligaba o determinaba pagar cerca de $500,000 adicionales, sin que la propiedad de los terrenos esté definida si era de este señor o era de los herederos de la familia Santana. Y lo más raro de este caso, y por eso yo pido que es necesario que lo ventile la actual administración, porque lógicamente ellos tienen la información, que este proceso no fue llevado a casación. Esto tenía que haber sido llevado a la última instancia, que era en Quito, y de una manera misteriosa en la administración anterior de Zambrano, ellos pagaron ilegalmente, a mi criterio, esos $500,000. ¿Sería él o ellos? Él o las personas que intervinieron en el pago. No, pues cuando dice que ellos también habla como que si fuera el consejo también, porque eso no tiene nada que ver en el tema, pues, ¿no? No, me refiero a porque en esto intervienen los jurídicos, claro, interviene en la parte administrativa. No, solo un poquito para dejar aclarado el asunto, ¿no? Sí, porque ese es un tema que no lo conoce el municipio, ni tienen por qué el consejo, claro, por qué conocerlo, pero eso es lo que yo he planteado. O sea, ese pago, a mi criterio, completamente ilegal, porque no estaba determinada la propiedad del terreno, y posteriormente lo que conocimos ya en este año es que un juez finalmente dio la razón a la familia Santana, que ellos son los propietarios. Yo desconozco, creo que es importante, más bien esa pregunta que hace el caballero, yo la traslado a las actuales autoridades municipales para que expliquen qué han hecho en el reclamo que hace la familia Santana, y sobre todo qué hicieron, qué pasó con ese caso. ¿Qué dice el departamento legal? ¿Quiénes fueron los abogados del municipio que llevaron este proceso? ¿Por qué no lo llevaron a casación? ¿Por qué pagaron diligentemente cuando no se sabía quién era el propietario del terreno? Así que a nosotros que no nos vengan a intrigar acciones. Nosotros hicimos lo correcto en nuestra administración, y este pago, estos $500,000 de manera ilegal, fue hecha en la administración siguiente de Zambrano. 8:18, Bélgica María González dice: saludos, estimados conductores de este medio, saludos a quienes os escuchan, los ven este noticiero, y un saludo especial para el ingeniero Jaime Estrada. Benitlas Palma dice: saludos al ingeniero Jaime Estrada y a los señores de Radio Modelo. Vamos a ver por acá, dice también Bélgica María González: Manaví sí tuvo un líder, el candidato Manavita a la presidencia de la República. No aprovechamos esa oportunidad. Luis Oscar Fran Revelo dice: la pregunta sería, ¿dónde está el primer personero de la ciudad defendiendo estas delegaciones? ¿Dónde está? Alberto Palacios Palma dice: cero estudios y cero vigencia de un plan de movilidad para una ciudad con caos de circulación. Cero definición de estudios verdaderamente viables a los problemas de contaminación, pero se nos sigue hablando de los mismos problemas. Pura retórica. Jorge Ayala dice, bueno, es una respuesta, parece que era algún otro internauta. Julio Ramírez: señor Estrada, si va a la alcaldía y no la gana, ¿hará lo posible como lo hizo contra Jorge Zambrano para quedarse con el poder? Dice por acá una pregunta de Junior Ramírez. Luis Alberto Vera Palacio dice: ingeniero, desde Puerto Viejo esperamos su candidatura a la prefectura. San Pablo presente. Robert López dice: ¿por qué cree que sería mejor prefecto que Agustín Intrago? Bueno, eso ya es opinión entre acá en redes sociales. Son las 8:20. Sí, yo creo que Manta es una ciudad que necesita desarrollarse, seguir este desarrollo con obras claras, obras definidas. Todos sabemos lo que necesita Manta. Aparte que las autoridades del municipio, llámese el Consejo en Pleno, los concejales, el alcalde, también deben estar muy interesados sobre el desarrollo de la ciudad. Nosotros lo decíamos anteriormente y ahora lo ratificamos. Lo dije al inicio de esta entrevista: Manta es una ciudad que se ha desarrollado justamente por su potencial pesquero, por las industrias, por la fase extractiva, por la cantidad de embarcaciones que da chance a que muchas personas estén como tripulantes, pero también lo dijimos ya hace rato, es una actividad económica que ya no crece, ya no va a crecer. Las regulaciones, las vedas limitan mucho el crecimiento. Entonces Manta como ciudad necesita otras líneas de acción, y lógicamente lo más importante que tiene Manta para desarrollarse en el tema turístico, consolidarse como una ciudad turística. Vemos que ya con esta reactivación hay una gran actividad en los restaurantes, en los bares, en los hoteles, y yo creo que para eso el municipio debe dar todo el apoyo necesario, reglas claras. Si vemos un municipio activado en el tema turístico, lógicamente
esto va a permitir pues que haya mayor inversión, esto va a permitir que Manta sea una ciudad que sea constantemente visitada, y para eso necesitamos también que estén los servicios básicos permanentes, el agua potable, la recolección de basura, que son temas que hemos visto que en vez de mantenerse o de mejorar, han decrecido en estos servicios básicos en la ciudadanía. Así que yo creo que si bien son temas triviales, alguien decía ahí que seguimos hablando de lo mismo, de retórica, pero es que los problemas no se han superado. Si nosotros hablamos de un plan de movilidad, porque lo hicimos y nos permitió avanzar en algunas obras. Ese plan de movilidad, ahí hay obras que deben continuar, otros pasos elevados en la ciudad, que hay que buscar los financiamientos, hay que trabajar, eso no es retórica. Si nosotros hablamos de eliminar la contaminación es porque no se la ha eliminado y porque sí dejamos unos estudios completamente factibles que nos va a permitir o le va a permitir a la ciudad eliminar los temas de contaminación. Así que necesariamente tenemos que referirnos a estos temas. Yo creo que Eduardo, Miguel Ángel, si ustedes me invitan, porque justamente hemos estado en el tema público de la ciudad, porque conocemos y porque tenemos que plantear los problemas que tiene la ciudad y la solución al mismo tiempo. Así que en esa línea nos van a tener a nosotros permanentemente, porque así lo hemos hecho toda la vida. Somos personas de trabajo, de planificación, de gestionar, y vamos a estar presto para colaborar. De hecho, yo quiero recordar algo. Cuando empezó la pandemia, el actual alcalde me llamó para intervenir en un grupo de apoyo en los temas de dotar de atención médica en el geriátrico. Lo hicimos con mucho gusto, participé hasta cuando pude participar, conseguimos algunas donaciones, no vale la pena mencionar esos temas, pero lo que se hizo... Pero yo le escuché una frase al actual alcalde decir, por ejemplo, que los que ahora salen a decir algo estuvieron escondidas sus industrias, sus empresas. En el tema de la pandemia. Claro, las empresas. Bueno, en primer lugar, en la pandemia había que estar guardado todos, ¿no? Especialmente los que tenemos un poquito más de edad. Aparte que el que tiene que salir es la autoridad, pues lógicamente esa es una responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de dar la cara y de asumir. En lo que a nosotros nos compete, sí, siendo una industria... O sea que en todo caso usted hizo presencia también para el tema en la pandemia. Había muchas maneras de hacer presencia. No, pero con la invitación que le hicieron a la comisión o a la... Estuvimos en esa comisión, claro. Con importantes ciudadanos del cantón. Hicimos presencia. Adicionalmente, de manera personal, colaboramos muchísimo. Pero no andaba tomándose fotos. No anduvimos tomándonos fotos. O sea, para dejar establecido aquí. Ni subiendo en las redes. No estuvimos haciendo. Dimos mucha colaboración. Y armar inclusive una actividad industrial en los momentos duros de la crisis era complicado. Recordemos que el sector de alimentos tenía que seguir funcionando y era responsabilidad de cada una de las empresas ver todo el tema logístico para que esto funcione. Inclusive recuerdo muchos alcaldes cerraban las vías de acceso a sus cantones, teníamos problemas con el personal para que se movilice, para que venga a la empresa o retorne a sus hogares, había que estar solucionando ese tipo de inconvenientes, es decir, la persona que no ha hecho actividad, que no ha ejercido en la empresa privada o en el sector público acciones, pues realmente no conoce ni puede opinar de estas cosas. Así que nosotros sí tuvimos mucha actividad en esos meses de pandemia. René Peláez Meunier desde Francia dice: buen día, ingeniero Estrada. Como usted mismo lo dijo, hace falta liderazgo político en la ciudad. Además de la empresa privada, se ha dedicado, dice, a la actividad política durante muchos años. ¿Qué deben hacer los partidos políticos y la sociedad para que exista el surgimiento de nuevos líderes en la ciudad, que estén dispuestos a luchar por los intereses de esta? De igual manera, también un líder que respeta al ser humano y derecho humano, un especial al motor del desarrollo de la patria de los trabajadores, jamás permitirá que se vulneren los derechos constitucionales de los trabajadores, que somos el pueblo. Felicitaciones por su análisis, postura frente a esta nueva ley laboral, según una opinión de Bélgica, María González. Pero continúa, porque dice que clasificará a los trabajadores. Sí, los de primera y los de segunda, o sea, los esclavos con esta nueva ley. Jimmy Jones también dice por acá otra opinión, una muestra cómo hacemos las cosas en Manta por compadrazgo e intereses personales o políticos, que al final los recursos son mal administrados.
consumidos por la corrupción, dice Jimmy Jones Villegas a esta hora de la mañana. ¿Qué más? Carmen Julia, dice un amigo, saludos amigo. Carmen Julia es la presidenta de la Junta Parroquial de San Lorenzo. Jaime Estrada sería un buen alcalde, ya lo demostró en su tiempo, la zona rural lo recuerda, por eso, dice por acá. Oiga, pero Jimmy Jones también dice algo, ¿ah? A ver, dígalo, no contesta dígalo. mi pregunta, ¿cuánto fue el costo en estudios en la administración del señor Estrada? Ya, saludos al ingeniero Jaime Estrada Bonilla, por acá también dice. Richard Santana dice, buen día, respecto a los terrenos, estos actos vienen desde las anteriores administraciones del señor Zambrano, sin embargo no corrigieron, ahí hay mucho por investigar, según Richard Santana. 8:27. Sobre la pregunta del señor John, yo le puedo decir cuánto costaron los estudios para eliminar la contaminación de Manta a través del emisario submarino y de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Esos estudios costaron, si mal no recuerdo, más de $1 millón, pero el municipio no pagó un solo centavo. Esa fue una gestión que nosotros realizamos con RDP, con el ministro de Recursos Naturales. Es decir, eso es gestión, eso se llama gestión, que es lo que vemos que no existe en alguna de las administraciones subsiguientes. Los estudios de movilidad, sí, tuvieron un costo mínimo, $20,000, pero son estudios que yo reclamo su ejecución hasta ahora y que de hecho sirvieron de paso para la construcción de un distribuidor de tráfico que costó cerca de $9 millones, también que fue gestión que realizamos ante el Ministerio de Obras Públicas, ya que es una vía de primer orden, justamente la prolongación entre el Malecón y la avenida 4 de Noviembre. Es decir, esos estudios que tuvieron ese costo ínfimo de $20,000 sirvieron también para sentar las bases de que era necesario la ejecución del par vial, que después se ejecutó con los $100 millones, entre la 4 de noviembre y la 113. Es decir, sí, nosotros fuimos muy cuidadosos en gestionar los estudios, en tener los estudios, pero evidentemente no hicimos desembolsos importantes en ese sector. Quiero agradecerle a Carmen Julia por sus palabras y también decirle algo ahora que dice de lo que se hizo en la zona rural. Estuve en San Lorenzo hablando justamente con los miembros de la Junta Parroquial de San Lorenzo, que fueron electos por nuestro movimiento, como el caso de Domingo López y el caso de Oscar Rivera, hace pocos días, y les preguntaba que cómo estaba el abastecimiento de agua potable, y me dijeron, miren, aquí están los reportes y los reclamos que estamos haciendo, tenemos 24 días que no tenemos agua potable en San Lorenzo, esto fue hace una semana aproximadamente. Y eso realmente indigna porque justamente a través del municipio, la empresa de agua y los convenios que hicimos con RDP, se hizo una gran inversión para dotar del suministro de agua potable a toda la zona rural. Nosotros nos jactábamos en esa época que Manta era el único cantón del Ecuador que tenía una cobertura en su zona rural del 100%. Llegamos con el agua hasta Santa Rosa, Las Piñas, San Lorenzo, Pacoche, El Aromo, Santa Marianita y todos los sectores de la zona rural. Realmente se hizo una inversión y la inversión está ahí, es un poco diciendo lo que se hizo con el acueducto. Se invirtieron $120 millones para ese acueducto, acá se invirtieron algunos millones de dólares en llegar con el agua. Entonces, que el agua le llegue a la zona rural depende, escúchenme esto, señores de la empresa de agua, depende de la voluntad de ustedes, depende de que ustedes abran las válvulas y le llegue el agua a la zona rural. Si hay algún problema técnico, es un problema técnico minúsculo que debe ser superado, pero es inadmisible que no den el agua al sector rural. Así que aprovecho esta oportunidad para exigirle a la empresa de agua que habilite esos sistemas, están listos, están funcionando, y por lo tanto no me cabe a mí que en mi razonamiento que no se le dé el agua potable que merecen los sectores rurales por su calidad de vida, y además para impulsar el turismo. Cada vez el turismo está creciendo en Santa Marianita, en San Lorenzo, en todos sus sectores. Estuve el fin de semana en Lihuiqui, ahí se ha hecho muy buen trabajo. Quiero felicitar a la presidenta de la Junta Parroquial porque vi lo ordenada que está la playa, la señalización, veo que hay inversiones con nuevos restaurantes en las playas. Realmente da gusto eso, pero si no hay el apoyo, en este caso de las autoridades, de la empresa de agua, de dotar del suministro de agua potable, que sí están las tuberías, que las dejamos en nuestra administración,
realmente le están haciendo un flaco favor al desarrollo de nuestra zona rural. Mire, 8:31 minutos. Por el tiempo, estamos de aniversario. Sí, señor, estamos de aniversario. sí, señor. Solamente es que una pregunta puntual. Bajo ordenanza se creó la empresa pública municipal Registro de la Propiedad, dice. Y en esa sesión de consejo participó también el actual alcalde con su voto. Y qué raro, dice. Él es el que prácticamente desbarata la empresa. 8:31 minutos. Yo hice un pronunciamiento público al respecto cuando se anunció que iba a desaparecer la empresa del Registro de la Propiedad, y inclusive hice con números. Nosotros en el último año completo que estuvimos, el año 2013, quedó registrado una utilidad cercana a $1 millón. Esa utilidad, a medida que fueron pasando los años, 2015, 2016, fue bajando, y se preveía que para el año 2020 ya había una pérdida aproximadamente de $400.000. ¿Cuál era la única explicación que había eso? Se había incrementado burocracia. Se había incrementado burocracia tanto en la administración anterior, la de Zambrano, y en esta actual administración. Entonces la única manera que encontraron es desaparecer la empresa y esa pérdida un poco disfrazarla en las actividades municipales. Yo estoy completamente en desacuerdo con que se haya cerrado o liquidado esa empresa pública. Vemos ahora que la empresa del terminal terrestre ha sido absorbida por una empresa de movilidad. Creo que también es un graso error de la actual administración. ¿Por qué? Porque el terminal terrestre tiene que ser rentable y tiene que ser manejado como dice el concepto de las empresas públicas, con un concepto eminentemente privado, de empresas que den una rentabilidad, que den una utilidad. Y si no la está dando, hay que ver por qué no la está dando. Porque todas las condiciones, el estudio y ese gran terminal terrestre que tenemos, que fue concebido en nuestra administración, buscado el financiamiento y avanzado un gran porcentaje de su construcción, tiene que ser un tema muy rentable para el municipio. Ahora, esa empresa pública ha sido absorbida por una empresa de movilidad, donde hay un consejo consultivo de instituciones muy respetables, pero que debió haber sido manejado en un tema completamente diferente al manejo del terminal terrestre. Sin Barajos, en la 2020, online.